ustedes. Este martes 14 de julio tenemos el agrado de recibir la presentación de la más reciente obra del doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo, expresidente de esta institución, que ha titulado México-Filipinas desde Barra Navidad. Esta obra será comentada por nuestro expresidente, el licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, y de nuestro consorcio, el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés. Voy a ceder el uso de la voz al señor secretario general para que conduzca esta sesión. Bienvenidos todos, estimados consorcios, amigos. Quisiera rogarles que apagaran sus celulares o los pusieran, por favor, en la modalidad de grabador. Gracias. Bien, me acompañan en esta mesa el maestro Eduardo Velasco Briceño, presidente de esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Está también con nosotros el doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo, nuestro expresidente y autor de esta nueva publicación. También me acompaña el licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, expresidente y comentarista de la obra. El licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, él es director de investigaciones y publicaciones de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, también consorcio y comentarista. Y su servidor, Rubén Rodríguez García, secretario general. Bien, para dar inicio a esta presentación, cedo este micrófono al licenciado Samuel Gómez Luna Cortés para quien pido un aplauso. Muy buenas noches, distinguidas autoridades que esta noche nos honran el presidir, pero sobre todo ustedes que nos acompañan en este suceso. Cuando se habla de la relación México-Filipinas, es hacer un diálogo con la historia en un pasado común, y un suceso que por sí solo defiende la presencia que esta noche nos ha convocado. Hace 450 años, como ya todos ustedes lo saben, sucedió para la mayor gloria de la historia española, y en específico del continente americano, la proeza de haber encontrado la ruta que permitiría regresar a estas tierras por la famosa Marea Negra. Y es que el espíritu de las armas que iban dirigidas en manos del afamado y respetadísimo hombre López de Legazpi, aunado al conocimiento y la destreza con el manejo del astrolabio del sabio Urdaneta, lograron cumplir con un suceso en el que todos los jaliscienses debemos conocer, pero sobre todo valorar. El presente libro suma a la jornada académica efectuada en este año en la Barra de la Navidad, donde una serie de ponentes y con representaciones diplomáticas filipinas, efectivamente ocurrió el año pasado, lograron revivir la esencia de este acercamiento, no de dos mundos, sino de muchos amalgamados en aquella mítica nao de la China y de todas esas culturas asiáticas que sirvieron de punto eje para ampliar los horizontes del mundo conocido. Para la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, es un deber mantener vivos los esfuerzos de esos neojaliscienses que buscaron aventurarse en el libro de la hazaña naval y definir para siempre el destino de conquistadores conquistados por ambas culturas. Con el presente trabajo del doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo, el gobierno del Estado se suma al reconocimiento y defensa de esta más que centenaria sociedad ha llevado a cabo desde tiempos históricos para que todos los mexicanos y el mundo entero no olviden el legado que esta aventura significó. La noche de hoy nos invita a revivir una de las grandes hazañas de todos los tiempos, donde unos jóvenes, impulsados por el deseo de grandeza, vencieron sus miedos, vencieron sirenas, leviatanes y demás criaturas que poblaban la imaginación del mundo entero por el prestigio de la gloria eterna y a veces desconocida que dignificó la esencia misma de nuestra cultura. A nombre de la Secretaria de Cultura, la doctora Miriam Pache Plañón, agradecemos al doctor Toscano el haber preparado esta investigación que suma al canon México-Filipinas
y que servirá a presentes y futuras generaciones a no olvidar el suceso y recrear con la certeza histórica que aquí, en esta región de la sobrepatria, se mantiene la grandeza de aquellos hombres y mujeres que escribieron una gloriosa página en el colectivo jalisciense. Muchas gracias. Y a continuación el licenciado Claudio Jiménez Vizcarra nos dará un comentario de esta obra. Gracias. Muy buenas noches a todos. Agradezco al doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo que me haya invitado a presentar esto que yo le llamo un pequeño libro de libro. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta va a poner Juan, como normalmente lo hace, los puntos sobre las CIS en relación a un tema que ha sido controvertido de una forma constante, para efecto de quitarle el lucimiento a lo que era la Nueva Galicia con su puerto de la Navidad, frente a lo que terminó siendo Acapulco, pero en manos de la Nueva España. Y aunque parezca lo mismo, no es lo mismo, porque eran dos gobernaciones diferentes, y ese desconocimiento del puerto de la Navidad les permitía el control del comercio de Filipinas a los grandes comerciantes de México frente a los pequeños comerciantes de Guadalajara. Ese es en realidad uno de los puntos básicos del enfrentamiento. Lo que hace Juan con este libro es mostrarnos una serie de informaciones que curiosamente se han dejado de lado. Y digo curiosamente porque Juan cita a la obra de Morga sobre Filipinas y se acaba de hacer una edición de la primera edición de la obra de Morga, pero sin hablar de la segunda edición de la obra de Morga que se hizo en España a principios del siglo XX, que contiene un extraordinario estudio de introducción, extraordinarias notas y además un diccionario biográfico, en donde nos llevan de la mano y nos demuestran cómo el puerto de la Navidad tuvo no solo un evento que haya sido la salida de los navíos a Filipinas, sino una vida constante, que ahora niegan constantemente también los historiadores del centro del país. De esta manera, Juan vuelve a poner en la mesa y abre con este libro la posibilidad de reabrir temas. Hay una cita muy interesante sobre los astilleros en Ameca, cómo es que llevaban las maderas desde Ameca hasta el puerto de la Navidad para hacer los navíos, y empieza a prestarse a buscar más puntos de investigación. ¿Por qué se llama el astillero una hacienda cercana a Ameca y a la salida de Guadalajara? Es absurdo que se llame el astillero desde el siglo XVI si no es que las maderas de ese lugar se hubieran utilizado para eso. Luego también es absurdo que desconozcamos de dónde estuvieron saliendo los marineros para esos viajes constantes antes de que acabaran con la navegación en el puerto de la Navidad. Eso es lo que hace Juan. Circunstancialmente yo obtuve la edición de la obra de Morga, la edición española de 1908, no me equivoco, por otra circunstancia, porque yo lo que buscaba era la defensa, que lo sigo haciendo porque es uno de mis temas favoritos, la defensa de la destilación prehispánica. Y siempre se ha dicho que la destilación del vino mezcal es un producto de los destiladores filipinos, y yo no encuentro cuál es la razón no encontraba, y sigo sin encontrar la razón. Los destiladores filipinos, sí hay destiladores filipinos, pero el tornaviaje de Filipinas es muy posterior a la guerra del Mistón, donde ya se habla de vino de Margarita. Entonces yo buscaba la relación de Morga para otros fines, y cuando encontré la forma en cómo se refiere a es el puerto de la Navidad, fue que entonces le dije: oye Juan, esto merece volverse a replantear. ¿Por qué? Porque es absurdo que hayan hecho una reedición de la obra de Morga, el Fondo de Cultura Económica, y sin tocar la temática que maneja la edición del siglo
De esa manera, repito, lo muy importante es como Juan está de nueva cuenta poniendo los puntos sobre las is en el enfrentamiento de todo el tema alrededor del puerto de la Navidad y su funcionamiento constante. Va a permitirles a los investigadores volver a retomar temas que hasta este momento han sido dejados de lado por una simple sencilla razón. Porque si la historia oficial dice que es Acapulco, pues no perdamos el tiempo en buscar información alrededor de un tema que consideramos ya acabado. Eso es lo muy bonito de este opúsculo. Yo les recomiendo que es de muy fácil lectura, tiene es una prosa muy agradable y la información es verdaderamente extraordinaria. Muchas gracias. Ahora el doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo, autor de este libro, nos hará una presentación. Autoridades del Presidium, señor Presidente, señor Secretario, señor Expresidente, licenciado Samuel Gómez. Quiero hacer una breve presentación y comentarios referentes al libro que esta noche nos ocupa y que, bueno, quizá por el tamaño no merece el título del libro, pero sí de opúsculo, como acertadamente lo dijo ahorita mi querido amigo don Claudio Jiménez. Quiero en primer lugar hacer dos agradecimientos muy especiales. El primero de ellos, el agradecimiento a los dos presentadores. Primero al licenciado Claudio Jiménez Vizcarra, dueño de la edición que nos permite llevar a cabo este trabajo que, como él dijo, viene a, no diría a confirmar, porque lo he estado hablando durante muchos años el tema, sino a reconfirmar con un documento prácticamente de finales del 16, que el viaje de del 22 de noviembre de 1500, ¿qué es? 40 y qué? Estamos cumpliendo, el año pasado se cumplieron 450 años, salió de Barra de Navidad y no de Acapulco, como el centro insiste en decirlo. Le agradezco muchísimo al licenciado Claudio por haberme permitido usar el documento Morga. Le agradezco muchísimo que tenemos ya más de 50 años de conocernos y me ha apoyado en todas mis investigaciones y su muy entrañable amistad. Para el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, quiero hacer 3 comentarios. El primero, darle las gracias porque en noviembre del año pasado, cuando en todo el mundo festejaban los 450 años del viaje a Filipinas que dio nacimiento al tornaviaje, en todo el mundo, digo, menos en México, conmemoramos el evento. Era un evento de trascendencia universal. Era un evento mediante el cual se unieron permanentemente el Asia y América, es decir, los famosos o llamados hoy Tigres del Pacífico, gracias a este viaje que estaba cumpliendo 450 años. Festejos hubo en España, festejos hubo a lo largo de Sudamérica. Solamente en México pasó absolutamente desapercibido, salvo que nuestra institución, cumpliendo con su encargo que tiene ya desde 1969, fuimos a Barra de Navidad a recordar este importante acontecimiento histórico.
Las circunstancias no me permitieron ir, pero el licenciado Samuel Gómez Luna me hizo el favor de presentar y leer el trabajo en ese simposio organizado por nuestra institución. En segundo lugar, le quiero dar las gracias porque debido a su empeño se pudo editar por la Secretaría de Cultura este opúsculo bajo su patrocinio, y digo su patrocinio porque él, como director de ediciones de la Secretaría de Cultura, podía haberlo rechazado, pero no, hizo un trabajo precioso, ya lo verán ustedes, una edición, como dice el licenciado Claudio Jiménez, muy fina y una edición muy bien ilustrada. Quiero agradecerle también a él su amistad y el afecto que nos une desde que nos conocimos hace ya un buen rato, y además, como le digo, es mi querido sobrino, y sí es mi sobrino. No nos conocíamos, pero aquí nos conocimos hace muchos años, y sí es mi sobrino. Bien, el porqué del libro. Miren, el libro está inspirado en el hecho de que desde 1969 yo asistí acompañando a mi padre, quien fuera presidente también de esta institución, a una conferencia que se dictaba en la entonces funcionando Casa de la Cultura allá en el Agua Azul, y en la que un gran amigo de mi padre, presidente también de esta institución, el recordado don Carlos Pizano y Saucedo, que entonces fungía como secretario de la misma, dictaba una conferencia sobre el viaje que él sostenía. Había salido de Barra de Navidad y que incluso le costó problemas porque los colimenses, él era colimense, sostenían que el viaje había salido de Salagua, y él demostraba con documentos que el viaje había salido de la Barra de la Navidad. A partir de ese momento, les estoy hablando del 69, ya hace un poquito de tiempo, tomé como tema de investigación los trabajos del maestro Pizano y empecé a recopilar documentos, ayudado por mi padre primero y luego por mi amigo el licenciado Claudio Jiménez, desde aquellos tiempos, para comprobar y aumentar la información que nos ofrecía Pizano. Cuando finalmente llego yo a esta institución, él estaba todavía aquí, porque fue varias veces presidente. Él se tomó como una especie de compromiso moral de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, que año con año recordáramos con un simposio que podía ser, que llegó incluso uno que duró 3 días, donde mis colegas, el doctor Silviano, la doctora Cristi, participaron con temas sobre literatura y Filipinas, un simposio muy valioso. Todos los fuimos publicando en ediciones especiales, y yo continuaba investigando sobre el tema. Cuando don Francisco Medina Asensio dejó de proteger esta institución porque murió, pues dejamos de contar con muchos recursos del gobierno para hacer esto. Barra y la Sociedad de Geografía están hermanados, y están hermanados no solamente por el hecho mismo del viaje y de que salió de Jalisco, etcétera, etcétera, sino porque somos los únicos que en la actualidad seguimos tocando este tema. Hace algunos años, viajando con la institución, con la sociedad, me acompañaba mi familia, mi esposa, que se encuentra aquí presente, que me ha apoyado en todos mis trabajos, que también es miembro de esta institución, y visitábamos el museo naval, el Museo de la Marina, que se encontraba en el último piso del viejo edificio de Correos. Y llegamos y nos topamos con que el ejército, la Marina, sostenía que el viaje había iniciado en Acapulco. Van a ver ustedes cómo en este libro yo menciono
que Acapulco en ese momento ni siquiera existía como puerto. Bueno, hablamos con el personal del museo, les aclaramos el asunto, quedamos de enviarles, ella y yo, una serie de informaciones documentales e impresas. Les enviamos todos los trabajos que esta institución había impreso sobre el viaje, sobre la salida del viaje de López de Legazpi y de Urdaneta. ¿Y qué creen que pasó? Exactamente lo mismo que ha sucedido siempre en este país. El centralismo lleva mano. No han querido modificar absolutamente ni un ápice y ni una coma, y siguen sosteniendo que el viaje, pese a todas las pruebas documentales, salió de Acapulco. Agregando a esto, nos encontramos, ustedes se acordarán, algunos de los consorcios que están aquí, Raúl, el coronel, la maestra Cristi, el doctor Silviano, que en aquella ocasión hasta el cónsul de Filipinas, entonces don Jesús González Gortaza, nos apoyó para la realización de ese evento, lo mismo que la generosidad de don Antonio Leaño Álvarez del Castillo, ya fallecido, que nos prestó el hotel que tenía en Punta Navidad para que hiciéramos allí precisamente nuestro congreso. Bien, agregando a esto y al documento importantísimo de Morga, que citó ya el licenciado Claudio Jiménez y que es de su propiedad, ¿qué hace importante este documento, además de ser es la segunda edición, ¿no? La segunda edición. Las notas que trae a todo el texto de Morga. ¿Y quién es Morga? No se los voy a platicar, porque lo van a ver precisamente en el libro. Nada más les digo que Morga estuvo en Filipinas y estuvo en México. Sabía de lo que estaba hablando, porque es personaje que vive precisamente las consecuencias de este viaje a unos cuantos años de haberse realizado, y que escribe el primer libro sobre la historia de las islas Filipinas. Agregando a esto, Sevilla del Río, el famoso investigador colimense, que publica una serie de textos años después, ya después de nuestros congresos, se encuentra un documento donde son una serie de declaraciones de personajes de Colima sobre el tema de Barra de Navidad. Y allí, casualmente, gracias a la observación de mi hermana, yo no me había fijado honestamente, que también se encuentra aquí, nos encontramos en la declaración de un personaje al cual me une la sangre, que era don Francisco Toscano Gorjón, fundador de Colima y partícipe de la fundación de la Nueva Galicia en 1529. Él, en lugar de quedarse aquí, se va con Juan Fernández de Híjar a la fundación de Colima. Y él, en su declaración, dice perfectamente haber participado él personalmente con sus hijos en la construcción de los navíos que, como dijo el licenciado Claudio, y lo digo en el libro, llevaban la madera desde Ameca, o sea, desde la venta del astillero, para la construcción de los barcos. Y él dice perfectamente haber asistido como soldado al hacer y fabricar los navíos por orden de su majestad, que se hicieron en el puerto de la Navidad para el descubrimiento y conquista de las islas Filipinas, de donde fue descubridor Miguel López de Legazpi, etcétera, etcétera. Es un documento que es un documento contemporáneo al momento del descubrimiento, donde él y sus hijos participan, y aún así seguimos negando que Barra de Navidad es la cuna del viaje a Filipinas. Bien, ya lo verán ustedes en el pequeño opúsculo. Quiero dar las gracias muy especialmente a la familia Toscano Torres, a mi esposa María Inés, a mis hijos María Inés y Juan Yago, que han colaborado y han participado activamente en estas aventuras históricas y me han acompañado siempre para allá. Y antes de terminar,
emplazar a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco a que no olviden este compromiso que hicimos desde 1969 de recordarle siempre al mundo, a pesar del centralismo, que fue de tierras jaliscienses, con muchachos jaliscienses, con marineros jaliscienses improvisados, porque eran los jóvenes criollos de aquí, de donde inició el periplo filipino y a donde regresó después el tornaviaje. El tornaviaje no llegó a Acapulco, llegó a Barra de Navidad. Y como decía acertadamente don Claudio, si nos quitaron eso fue precisamente años después, para evitar que el comercio se girara en torno a Nueva Galicia y se fuera hacia la Nueva España. Honor pues a don Miguel López de Legazpi y a Fray Andrés de Urdaneta, que hace 450 años salieron de la Barra de la Navidad a un viaje, como decía el maestro Samuel, sin saber qué les iba a pasar. 4 barcos del tamaño de este salón y un pequeño barquito más, una lanchita, para alguna emergencia. Y con eso llegaron a Filipinas, poblaron Filipinas y vincularon para siempre a Filipinas con América a través de la Barra de la Navidad. Muchas gracias por su asistencia. Bien, enseguida nuestro presidente hará entrega de un reconocimiento a cada uno de nuestros ponentes. Sí, muchas gracias, señor secretario. Bueno, antes de entregar los merecidos reconocimientos que esta casa otorga a quienes participan en sus actividades, quisiera, con la anuencia del doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo, conceder el uso de la voz a este auditorio por si tiene algún comentario o pregunta que externar, suplicando que sean muy puntuales en las mismas para que no se relate un libro adicional, sino sean preguntas concretas. ¿Y de Filipinas se sabe algo? O sea, ¿qué dicen los historiadores filipinos? ¿De dónde llegaron? ¿O Sí, no hay información sobre absolutamente sí, señor. El libro de Morga, que lo escribe precisamente siendo alcalde mayor de Filipinas, recién llegados, o sea, unos cuantos años después, y todas las historias de Filipinas, ellos hablan de Barra de Navidad como el origen de donde partieron los barcos, porque don Miguel López de Legazpi iba con su familia porque él sabía que no iba a regresar a América, como efectivamente iba como gobernador a quedarse y a morirse gobernando Filipinas. Ellos lo dicen, nosotros no, ni siquiera lo tomamos en cuenta. Me voy a permitir hacer un comentario que me vino a la mente ahorita con las palabras de mi primo. Ya terminé. Justamente las palabras de un hombre que ustedes han hablado de él, muy conocido, Jesús González Cortázar, que me dijo una vez: ese mentiroso de tu primo es lo más certero que se puede escuchar sobre las Filipinas. Él fue presidente de la Sociedad Mexicano-Filipina de Relaciones Culturales. Me honró nombrándome secretario de la propia sociedad y Carlos Pizano Saucedo, tesorero. Así es que creo yo que con el aval de quien presidió una sociedad de relaciones y que me permitió adentrarme en los estudios de las Filipinas por el título de secretario. Muchas gracias. Avalo lo que dice el mentiroso de mi primo. Muchas gracias. Gracias. Es muy interesante esa afirmación. Y es que yo no sé por qué, bueno, se comprueba que el que no quiere ver ni oír, exactamente. Pero hubo un conflicto, se puede decir, porque Urdaneta no estaba de acuerdo con que se fabricaran los barcos en Barra de Navidad.
porque no habían las facilidades y por la lejanía de la Ciudad de México que nos llegaban las cosas. Entonces le pidió al rey que se cambiara de lugar de salida a Acapulco. El rey pues prácticamente le dio largas y el entonces virrey estaba de acuerdo con que saliera la expedición de Barra de Navidad. Así que salió de Barra de Navidad. Así es. O sea, de que no tiene otra forma. Tiene usted razón, en general, efectivamente en el libro de Morga se menciona, primero, y lo van a ver en el cuaderno, que el viaje se planea en España, no se planea en México, se planea por Felipe II. Felipe II escoge a quien lo va a gobernar, que es López de Legazpi, y a Urdaneta. Y Urdaneta ya estaba en España, efectivamente Urdaneta quería hacerlo, y es Urdaneta quien crea posteriormente el puerto de Acapulco como puerto base de la Nueva España contra la Barra, que era Nueva Galicia, y porque además le quedaba más cerca desde allí a la Ciudad de México. Pero es posterior el establecimiento por él mismo, por Urdaneta, de Acapulco, para que luego, y lo vemos en Morga, pero años después empiecen a llegar los barcos precisamente a Acapulco, pero entraban y salían de la Barra. En primer lugar, me da mucho gusto que doctor que defienda la postura de la Nueva Galicia, de Jalisco, y existen muchas evidencias, inclusive biológicas, porque fue un encuentro biológico-cultural. En Filipinas, en Manila, cultivan mucho la Nochebuena. Sí. Y la Nochebuena, que es originaria de los alrededores de Barra de Navidad, que es silvestre ahí, la poinsettia, que le pusieron ese mal nombre, ¿no? También el jacalozúchil o plúmbago, también, que es la planta esa que hacen los collares en Hawái, que se la llevaron de aquí. Entonces ahí empieza verdaderamente la globalización del mundo, porque este viaje une a Asia, pero también ese eje que hacían con Veracruz y Acapulco se unía también con Europa. Entonces ahí fue el principio de una globalización y una geopolítica donde estas tierras cumplieron una premisa extraordinaria. Qué bueno que lo asientan y lo han defendido durante tantos años. Muchas gracias, ingeniero. El ingeniero, si mal no recuerdo, en noviembre pasado, en los 450, presentaste un trabajo sobre la transculturización botánica, ¿verdad? Así es. De lo que se llevaron de aquí para allá. ¿Y de dónde se lo llevaron? De donde salieron, señores. Salieron de Barra y de los alrededores, y de ahí se llevaron las cosas. Y el chile piquín, que crece silvestre ahí, por eso usan tanto el chile en las Filipinas. Pues ya están ustedes oyendo autoridades como el ingeniero Raúl, vicepresidente de esta institución y gran botánico reconocido en Jalisco. Doctor Silviano. Sí, quiero hacer una acotación, además del intercambio natural de frutos que hubo en esos ires y venires entre Filipinas, México y España, la aportación cultural de México y de Filipinas y del oriental a través de México, en el idioma, en el arte, la música y algo tan característico como las tallas de marfil. Todos los cristos coloniales y todas las tallas de marfil eran de Filipinas, México, España. Y algo que nos puede caracterizar a los mexicanos y a los filipinos es ¿qué es el vestido más típico español? Un mantón de Manila y una peineta de Carey. Todo de allá. Y terminando, pues, las monedas que circulaban en Filipinas eran pesos mexicanos de plata con una marca especial para que fueran usados en las Filipinas. No, nomás quería completar algo en cuestión de lo de las plantas y eso. Yo tengo un amigo filipino que habla tagalo y me dice que en tagalo la grama que se dice en castellano, ellos dicen zacate. Y bueno, todos los números usan como el español, 50, 40, 30. Pero tienen muchas palabras
Por ejemplo, otra palabra que en tagalo es banqueta, para lo que los españoles dicen la acera. O sea, usan muchos términos que se usan en México, se usan en la lengua tagalo. Como una forma de reconocer esta obra que presenta el doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo y honrando la memoria de quienes encontraron la ruta de regreso de Filipinas a México, esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística tiene el gusto y el placer de entregar el siguiente reconocimiento. Dice así: la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural fundada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la presentación de su obra México-Filipinas desde Barra de Navidad, misma que se ha llevado en las instalaciones de esta casa, cumpliendo así con el compromiso de presentar una obra anual y además de esta institución de difundir la ciencia y la cultura. Está fechado este 14 de julio y lo firma el señor secretario general y el de la voz. Doctor, muchas gracias, felicidades. También es un placer para mí entregar este reconocimiento que está redactado en los mismos términos al licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, quien fuera, y actualmente lo es, presidente de la Comisión Conmemorativa de los festejos del 150 aniversario, marco en el que se presentó esta obra y donde se hizo el viaje el año pasado para conmemorar los 450 años a la ciudad de Barra de Navidad. Presidente, felicidades. Con un doble carácter entregamos este reconocimiento que, insisto, está redactado en los mismos términos al licenciado Samuel Gómez Luna Cortés por sus palabras. Quisiera ceder, invitar a todos los presentes para que al término de esta conferencia pasen ustedes a recepción, donde un acto de generosidad, no de esta casa sino de la Secretaría de Cultura, se podrá obsequiar un ejemplar de este libro a cada uno de los presentes. Muchas gracias. Por esta generosidad, y sea usted el amable para expresar nuestra gratitud a la secretaria de Cultura, la doctora Miriam Machín. Gracias. Bueno, antes de concluir, deseamos destacar la presencia de nuestro expresidente, el maestro Julio Alejandro Santillán Becerra, que nos acompaña esta noche. Y tenemos otro aviso para ustedes. El próximo martes se ofrecerá en esta misma sala la conferencia intitulada Juárez, Cuba y la masonería, a cargo de nuestro consorcio, el ingeniero Mario Eduardo Poliñón Orozco. Están todos cordialmente invitados. Y bien, antes de que pasen por su búsculo, como quieran llamarle, están invitados desde luego a un brindis, como es costumbre al final de esta sesión. Y se le este micrófono a nuestro presidente para que clausure esta solemne sesión. Muchas gracias, señor secretario general. Y bueno, con el buen sabor de boca que deja la presentación de esta obra y los comentarios aquí expresados, siendo las 8 de la noche con 45 minutos, declaramos clausurada esta sesión académica. Buenas noches y nos vemos el próximo.